Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. ¿Cómo se sostiene un gobierno que perdió las elecciones por el doble de los votos? El fraude del 28 de julio de 2024 en Venezuela dejó de ser una sospecha para convertirse en un hecho respaldado por evidencia física y matemática. Mientras el Consejo Nacional Electoral consagró a Nicolás Maduro sin mostrar un solo papel, la oposición escaneó y publicó el 80% de las actas originales, confirmando el 67% para Edmundo González Urrutia frente al 31% del oficialismo. Frente a ese antecedente, más allá de la detención de Maduro en Estados Unidos, la defensa de los espacios democráticos no se juega solo en los discursos de los líderes políticos, sino en la resistencia de la ciudadanía. En Venezuela está caracterizada por el cierre sistemático de espacios democráticos y la imposición de un régimen autocrático, ahora interino, late un proceso mucho más profundo y complejo, la persistente reorganización de la sociedad civil para rescatar la soberanía popular y reparar las instituciones. Estamos con Griselda Colina, activista, defensora de los derechos humanos, experta en procesos electorales y directora de la iniciativa Quiero Elegir. Fue rectora suplente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela en un periodo clave, lo que le da una perspectiva única desde adentro y desde afuera de las costuras del sistema. Hola, Griselda. Hola Jorge, ¿cómo están? Gracias por la invitación y por esa introducción tan explicativa de lo que está pasando en Venezuela y del movimiento Quiero Elegir. Es un gusto. A ver, la plataforma Quiero Elegir nace como un espacio para empoderar al votante. ¿Y cuál es el núcleo que diferencia esta iniciativa de las campañas electorales tradicionales? Bueno, fíjate, justamente tú estabas comentando que el 28 de julio de 2024, esa elección presidencial marcó un punto clave en lo que hace a los procesos electorales en Venezuela. Muchos dirían, bueno, ¿qué pasó el 28 de julio? Entonces están los venezolanos pidiendo nuevas elecciones presidenciales, se está pasando la página y yo creo que lo que nosotros estamos diciendo es justamente el 28 de julio marca un reinicio de lo que es la exigencia por la recuperación del derecho a elegir. Y es importante que este movimiento ciudadano, como lo hemos llamado, Quiero Elegir, justamente reúne a organizaciones que no tradicionalmente son expertas en el tema electoral, lo técnico, sino que justamente va más allá, porque lo que entendemos las organizaciones, los que defendemos los derechos humanos en Venezuela y los que aspiramos a la democracia, es que se abra y que se reconstruya esa vía electoral y esas formas institucionales, mecanismos que le permiten a los ciudadanos elegir y tener un gobierno legítimo. Entonces, Quiero Elegir justamente en su manifiesto lo primero que dice y reconoce es que el derecho a elegir es eso, es un derecho humano fundamental y que eso es lo que queremos los venezolanos y que la ciudadanía en Venezuela no ha abandonado esa aspiración genuina a un cambio político por vías institucionales, por vías pacíficas y esas vías no las da el voto. Ahora, lo que entendemos también los venezolanos es que esa vía institucional, la ruta electoral se fue desmantelando durante muchos años y lo vimos y se comprobó justamente en 2024. Entonces, tenemos que empezar a reconstruir esas garantías electorales y justamente Quiero Elegir educa y hace pedagogía también sobre cuáles son esas condiciones que permitirían que se celebrara un proceso electoral justo y democrático en Venezuela. En reiteradas ocasiones se ha dicho que las elecciones no son de los partidos políticos, sino de los ciudadanos. Ahora, ¿cómo se le explica esto al ciudadano común que siente que los partidos tradicionales han secuestrado la interlocución democrática? Mira, yo sí creo, además, Jorge, que el caso venezolano es emblemático para esto. O sea, no solamente es que lo digamos, es que lo demostramos. Si en algún momento, algún caso se puede reflejar eso, incluso desde 2023. O sea, nosotros teníamos a un gobierno
que trató de secuestrar las elecciones después de 2025, de 2015, perdón, empezó todo un proceso de reingeniería de todas las garantías electorales, ¿verdad? Pero justamente, ¿qué era lo que trataban de hacer desde el autoritarismo? Generar desconfianza en el voto, debilitar el voto como instrumento de cambio y, por supuesto, generar divisiones. ¿Qué fue lo que vimos nosotros los venezolanos en 2023? Que a pesar de todo lo que habían hecho, la gente, la ciudadanía se apropió del voto. Dijo, el voto es un instrumento que yo tengo y lo hizo a través de un mecanismo que fue la primaria, que se hizo en 2023 de un partido, pero donde los partidos no se terminaban de poner de acuerdo incluso, y cómo la ciudadanía, nosotros vimos cómo la ciudadanía se empoderó, se apropió de esos procesos e incluso participó más allá de lo que le decían los propios partidos. Luego también vimos cómo en 2024, bueno, la gente participó incluso en unas condiciones graves de persecución, donde había situaciones que lo ponían en riesgo. Y eso lo vimos también. Entonces, entender que ese proceso es un proceso ciudadano, donde tenemos responsabilidades, donde no solamente vamos el día de la elección, sino que nos activamos antes, porque nos activamos para la primaria. Los defensores de derechos entendimos que no era un tema de partidos políticos, sino que se trataba de una situación de construir un camino pacífico donde la gente pudiese expresarse, ¿verdad?, de manera equitativa, y donde además todos pudiésemos decir, bueno, qué es lo que queremos, cuál es, elegir el destino que queremos para nuestro país. Y eso todavía está vigente. Eso es lo que estamos diciendo hoy con Quiero Elegir, más allá de las diatribas y de todas las situaciones y la incertidumbre incluso que está presente en el país. Lo que decimos en Quiero Elegir es: queremos nosotros los venezolanos elegir un gobierno legítimo, estamos dispuestos a hacerlo y tenemos propuestas concretas para asumir este camino que sabemos que es largo, pero que nos llevará definitivamente a una Venezuela distinta, a una Venezuela con democracia y a una Venezuela en la que los venezolanos podamos vivir en paz y con tranquilidad. Más allá de la decepción por el proceso histórico que ha comenzado efectivamente en 2024 o ha continuado desde 2024. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera la crisis humanitaria, la lucha por los servicios básicos se conecta directamente con el derecho político de elegir? ¿Es posible pensar en democracia con el estómago vacío? Y discúlpame que sea tan directo en la pregunta. No, perfecta la pregunta, Jorge, porque además yo creo que si algo entendimos, fíjate que yo vengo del tema electoral, yo soy más técnica en los aspectos electorales, y justamente lo que entendimos es que en Venezuela la crisis humanitaria, la emergencia humanitaria está conectada con la política, con el conflicto político, con un Estado que desobedeció sus compromisos de atender a la gente. O sea, no fue en Venezuela tenemos todas, por eso se llama emergencia humanitaria compleja, porque no fue originada ni por un desastre natural ni por una guerra, pero todas las consecuencias que dejaría un desastre natural o una guerra las tenemos. O sea, no solamente es el hambre, es también una crisis educativa, es una crisis de salud. Estamos viendo lo que pasa con el arco minero y todas estas situaciones en Venezuela. O sea, es una situación compleja y requiere, por supuesto, una solución compleja. Dentro de esa solución compleja, por supuesto que lo electoral no es lo único, pero sí es fundamental y es ineludible y es el camino además pacífico. Es lo que decimos, nosotros los venezolanos somos pacíficos, pero no somos tontos, somos perseverantes. De hecho, fíjate que, y yo los invito a todos a revisar la página de quieroelegir.org, porque nosotros escogimos una figura que representa al movimiento, y es lo que en Venezuela conocemos como un porfiado, que es ese muñequito, ese juguete que es imbatible, que le dan golpes y nunca se cae, nunca se cae. Mm. Y nosotros dijimos, nosotros somos los porfiados de la democracia, porque llevamos años los venezolanos queriendo democracia,
y no abandonamos esa aspiración y lo hacemos además con conciencia, sabiendo todo lo que está pasando. Por eso justamente decía al inicio que las organizaciones que están, que son parte, que promueven, quiero elegir, no son organizaciones técnicas electorales, no, son organizaciones justamente que llevan temas de justicia, que llevan temas de salud, que llevan los temas de la crisis humanitaria, que sabemos que todo esto es muy complejo construir la democracia, pero que todo empieza con un cambio en las figuras políticas, un cambio de gobierno serio de verdad y que sea legítimo, que provenga de esa aspiración y de ese voto de la gente. Entonces, hay una posibilidad, yo creo que eso también es importante entenderlo, como desde 2023 los venezolanos están claros en que hay un liderazgo político clave que ofrece esa alternativa de cambio. Y eso es importante entenderlo, cómo eso se ha mantenido en el tiempo, cómo esa aspiración de cambio de la gente también está allí. Entonces, respetar eso, andar ese camino, ¿verdad? Y poner fechas claras, un cronograma claro, donde la gente en Venezuela sepa que sí se está avanzando en una transición a la democracia, es fundamental para justamente seguir administrando esa esperanza que tenemos todos los venezolanos en un cambio pacífico y en un país mejor en el que todos podamos vivir. Estuviste dentro del Consejo Nacional Electoral en una directiva histórica en 2021. ¿Qué aprendiste allí sobre el verdadero funcionamiento de la toma de decisiones del poder electoral? Sí, fíjate que ese fue un periodo clave, como lo dices, en 2021 yo fui postulada además por organizaciones de derechos humanos que entendimos que más allá de nuestra labor cotidiana, tradicional, que es documentar, denunciar y exigir, ¿verdad? Nosotros teníamos además que participar y proponer como acciones distintas. En ese accionar distinto, pues nosotros postulamos una serie de candidatos para esa directiva. Yo diría en retrospectiva, Jorge, que ese fue uno de los primeros errores de cálculo del gobierno, que creían que si escogían a una directiva, a dos, tres personas, cuatro personas, eso no iba a pasar nada. Y la verdad es que uno se da cuenta también que las instituciones están conformadas por personas, por seres humanos. Y allí el trabajo que se hizo en ese momento particular fue importante porque hubo avances significativos que nuevamente obedecieron también a ese error de cálculo del gobierno. Ellos pensaban que la gente no, que como venían haciendo un trabajo para desestimar, para desestimular, para generar desconfianza, la gente, bueno, no iba a votar, no iba a participar y pasó todo lo contrario. Yo creo que 2021 justamente tiene que ser visto ese proceso donde además volvieron los organismos después de 15 años que habían estado fuera del país. 2021 marcó el retorno de los organismos electorales de observación internacional. Entonces, eso fue no solamente importante desde el punto de vista de la confianza, sino que promovió la participación. Entonces, eso es valioso entender ese proceso y entender además todos los aspectos que se avanzaron en ese camino, como fue el código QR y muchas otras cosas. ¿Es la máquina de votación y el sistema de escrutinio seguro en Venezuela o el verdadero fraude se ejecuta en la periferia, en los puntos rojos, en la coacción, en la migración del registro electoral? ¿Cómo lo ves? Mira, yo diría, esa pregunta es compleja porque generalmente el sistema automatizado ha generado mucho conflicto alrededor, ¿no? De eso. Pero si algo también hemos aprendido en todos estos años haciéndole seguimiento a los temas electorales es que, por supuesto, el ventajismo, que en Venezuela ese es un término que conocemos bien, que es esa ventaja del Estado y del gobierno en funciones para favorecer a los candidatos del sector oficial. Bueno, el ventajismo en el día de la elección, antes de la elección, también por supuesto que influyó
mucho más que el tema de la máquina. En el caso de Venezuela, hasta 2024, debemos decirlo, hasta esa elección de 2024, se hicieron auditorías técnicas donde incluso participaron especialistas, académicos y también organismos internacionales que justamente permitieron, fue lo que permitieron recabar estas pruebas que tú decías, estas actas que se le entregaban a las personas, bueno, es importante que el sistema estaba diseñado y yo creo que eso también obedecía a las grandes confianzas que había en los partidos políticos. O sea, se hicieron una serie de medidas para que sí, es verdad, en Venezuela el voto es automatizado 100%, desde el registro de los votantes hasta la identificación, la votación, el escrutinio, la transmisión de datos, la totalización, todos los procesos son automatizados. Sin embargo, hasta 2024, insisto, porque no sabemos qué pasó después en estos procesos de 2025, bueno, hasta 2024 había garantías que permitían tener certeza sobre esos datos, que esos datos no estaban siendo alterados. Entonces, eso lo entendimos y por eso decimos, una de las condiciones que pedimos en Quiero Elegir es que la tecnología electoral tiene que ser 100% auditable. O sea, no es un problema de que la tecnología sea mala, sobre todo no lo podemos decir a estas alturas, no lo podemos decir después que en 2024 hicimos todo lo que hicimos con esa tecnología, pero sí estamos diciendo la tecnología electoral tiene que ser 100% auditable. Hay millones de venezolanos fuera del país. Estamos hablando de la diáspora. Y la pregunta es, ¿cómo se mantiene vivo el derecho a elegir cuando la arquitectura consular te bloquea sistemáticamente el registro? Sí, ahí ese es uno de los grandes temas, además de las condiciones que están como más en el tapete del tema electoral en Venezuela. Por supuesto, tenemos una diáspora de más de 9 millones de venezolanos que están fuera del país. Se estiman que entre 4 y 5 millones de venezolanos deberían estar habilitados para votar en el exterior. En el último proceso, hay que decirlo, no llegaron a 70.000 personas los que estaban registrados para votar. O sea, la brecha es amplísima. Pero a mí sí me gustaría decir que no solamente se trata de los venezolanos que están en el exterior, que es un número importante, y por supuesto, no solamente se va a ocupar de las sedes consulares, de poder inscribir a esta gente y eliminar las trabas, que también hay propuestas para eso, eliminar las trabas en materia de inscripción y de registro de votantes, sino que también va a tener que incorporarse agencias, incluso internacionales, como la ACNUR, la OIM, que ya conocen y ya están participando en el registro de estos venezolanos que han salido del país. Pero también, y yo creo que ese es un punto importante, en Venezuela, Jorge, se dejaron de inscribir a jóvenes y a personas que también tuvieron que movilizarse y cambiar de región. Entonces, eso es importante también entenderlo. Esos son millones de venezolanos que están también en el país y que el régimen no les ha querido abrir esa compuerta para que se inscriban. Entonces, el derecho a la participación está siendo limitado, eso, y es justamente lo que estamos diciendo nosotros en Quiero Elegir. Tenemos que comenzar a construir ese camino. Esto no va a ser algo sencillo y se va a tomar tiempo. Por supuesto que entendemos que no se trata de hacer una elección el día de mañana, pero sí empezar lo antes posible a construir esas condiciones, a permitir que la gente que está afuera pueda inscribirse y también los que están dentro del país que puedan registrarse, que se pueda depurar ese registro electoral que además genera tanta desconfianza en la gente. ¿Verdad? Entonces, esos son temas que no solamente requieren tiempo, sino que requieren también participación de órganos internacionales que generen confianza tanto a los venezolanos como a los actores internacionales que están interesados en la democracia en Venezuela. La iniciativa quieroelegir.org no es solo una campaña a favor del sufragio, es adentrarse en un esfuerzo de reparación institucional que busca devolverle al ciudadano común el control sobre su derecho más fundamental, el de elegir su propio destino. Ojalá esto ocurra en Venezuela. Griselda Colina, muchas gracias. Gracias a ustedes.
Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.